Buen día. Liz, buenos días. Muchachas, aquí me estoy peleando con todo el mundo, no crean que no llegamos. Buenos días, Blanca. Muy buenos días. Ay, ahí está, ahí está. Ya. No. Ahora sí. Hijo de la frega. Voy a empezar la clase. Las personas que están conectadas sí pueden ver lo que estoy proyectando. Las personas que Sí. están presentes no pueden ver lo que están proyectando. Berta ya me hizo el favor eh, de pedir ayuda, pero el problema es que se pasan los minutos y el tiempo y realmente pues las 2 horas no alcanzan. Entonces, lo único que tendría que hacer es ese accept. ¿Te fijas? Ahí, ahí, y no agarra. ¿Se fija? Sí, pero está con el cable. Entonces, pues vamos a ver. La clase de hoy realmente es fabulosa porque queremos ver, terminar de ver Monte Albán, empezar con Cholula y muy probablemente alcanzar a Xochicalco. La situación es que yo creo que es mejor iniciar la clase y pues vemos ahorita cómo nos organizamos, ¿no? Porque si no, ¿qué hago? Ya lo apagué, ya lo aprendí, ya cambié de red, ya lo triste de esto, no, es que mi computadora dice que ya está puesta. Pero bueno, eh, la sesión pasada estuvimos platicando un poquito de la preciosura de lo que significó Monte Albán. Sí. Pues mejor no para que me vean cuando esté chillando, porque no jala esto. Vamos a. No, no es para tanto, no es para tanto. Bueno, no lloren. Hasta les traía foto de Alfonso Caso para que vieran a mí. Pues sí, ¿verdad? Están de más. No alcanza, no alcanza. Esta foto fue tomada en 1932 cuando Alfonso Caso ya tenía todo el presupuesto para descubrir Monte Albán, y que es la clase de hoy. Entonces dije, bueno, pues les voy a poner la. Ah, ¿cómo estás, Elida? Ahí se ve algo. Bueno, entonces me voy a poner del otro lado.
Pero no quiero apagar esta. Bueno, sí la puedo. Claro que estorba es esto. Sí, sí, de este. Lo que podemos hacer es tratar de dar la clase. Eso es lo que vamos a tratar de hacer. A la vieja usanza. Bueno, entonces ya. Voy ¿Y a, se está grabando la clase? voy a empezar a dar la clase porque ya sería la segunda vez que, híjola, que me atraso mucho por cuestiones de tecnología. Nada más déjenme decirles, no tuve Zoom la semana pasada porque mi tarjeta de crédito Santander decidió protegerme. Entonces, cuando pasaron los $19 del Zoom, me mandó un mensaje, como si yo pudiera estar viendo los mensajes. Si sí quiere pagar Zoom, ponga S mayúscula I. No lo vi, entonces me lo cortaron. Netflix. Si sí quiere pagar Netflix, ponga ese I. Me lo cortaron. Y cuando traté de salir de aquí, pues vaya y cheque porque parece que tiene adeudo. Si sí quiere pagar los 3 pagos de ese día, entonces no se preocupen, $19. Sí los tengo. ¿Eh? Los, los pago, ustedes tranquila, esos $19 no van a volver a suceder. Hasta 20. Sí. ¿Cómo ven? ¿Verdad? ¿Verdad? Era miedo. Entonces, miren, a mí me gusta muchísimo esta idea de la cultura zapoteca porque su nombre significa la gente de las nubes. Hay una situación muy especial, sí, cuando ya sabemos, cuando ya conocemos un poquito de historia prehispánica, que ustedes ya tienen 5 sesiones, o sea, 10 horas, tratando de descubrir, pues, migajitas, ¿verdad?, de lo que es la prehispania. Los zapotecas va a ser la primera sociedad importante, porque hay muchas, muchas en Mesoamérica, ¿verdad? Pero la primera importante que no es producto de una migración. Entonces es muy, 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 muy interesante porque todos los demás pues tienen historia de que venían de tal parte o que estuvieron 200 años caminando, que sabían de cuál cerro, de cuál caverna, lo que quieras, pero ellos no tienen historia de migración. Entonces, ¿qué fue lo que se les ocurrió? Que son hijos de los robles, que son hijos de las nubes, ¿sí? Entonces, esta misma idea es muy, muy, muy interesante porque de alguna parte tienes que salir, ¿no? Y si yo no sé de dónde vengo, pues quiere decir que nací aquí, ¿no? Si ya estoy aquí y no sé de dónde vengo, pues nací aquí. Y la forma en que ellos decidieron fue que habían nacido de las nubes, ¿eh? Porque estaban Sí. pues en estos cerros. Se me hace algo muy, pero muy, muy bonito. Monte Albán se considera que empezó a estar poblada, pues nosotros ya sabemos que nosotros los humanos nos tardáramos casi siempre 1000 años. Entonces ellos más o menos en el 500 antes de Cristo ya nos dio calor, ¿verdad? Ya nos dio calor, préndale, 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 porque luego, Blanca, mande, Blanca, ¿se está grabando? ¿Sí le estás grabando? sí la estoy Sí. grabando Ah, y ok. afortunadamente, pues ya gracias a la grabación, pues vamos a poder Sí, exacto. recuperar un poco lo del el no tener la proyección. Sí, gracias, Blanca. Si está más o menos en el 500 antes de Cristo, pues podemos imaginar que ellos se tardaron como unos 600 o 700 años en poder llegar a algún auge, alguna consolidación. El auge fue posterior, ¿verdad? Una consolidación. Lo interesante de esto es que cuando ellos ya se consolidaron, ya había mucho de donde aprender. Y eso es muy interesante, porque si nosotros pensamos que todos tenemos la misma capacidad, ¿no? Pues para aprender, también hay suertes, ¿verdad? El que tú estés en el lugar y en el momento adecuado, pues no tiene nada que ver con tu capacidad, sino con las circunstancias. Entonces, si estas personas que nosotros los llamamos zapotecas ya estaban en un espacio geográfico donde había herencia astronómica, cultural, arquitectónica, lo que quieras, bueno, pues ellos sí aprovecharon.
¿Por qué los otros no aprovecharon? Uy, pues pueden ser mil cosas, hasta una mala genética donde no son muy fértiles las mujeres, por ejemplo, y no pueden llegar a un nivel demográfico en el cual sí puedan crear estas pirámides, por decir algo, hasta pues que les tocaron malos gobernantes. Porque cuando tú estás en una sociedad teocrática, no es como que el pueblo decide quién va a gobernar, es que el pueblo se merece a sus gobernantes, etcétera. Eso es muy nuevo, ¿sí? Sí, es muy, muy nuevo, esas ideas. Cuando hay una teocracia es, pues si tengo un mal pensamiento, se acaba el mundo. No, no es, vamos a cambiar la sociedad, no, se acaba el mundo, ¿sí? Entonces no es tan sencillo. Cuando llegó a un auge en el 800, o sea, en el siglo IX. ¿Cuánto tiempo duró en el auge? Más o menos 100 años, lo cual es una buena cantidad de tiempo, ¿sí? Y ya después de ese auge, como todas las culturas, como todas las naciones, pues empieza la decadencia. ¿Cuál va a ser una característica de nuestro mundo prehispánico? Que nosotros no entramos en decadencia, nosotros nos precipitamos al abismo. ¿Sí? La mayoría de las naciones en el mundo pues global, empieza su decadencia, por ejemplo, en el Imperio Romano, ¿no? Empieza su decadencia en el siglo II, en el siglo V le caen todos los bárbaros que existían y se deshace. Pues sí, pero de 300 años de decadencia y además fue una cuestión muy específica, le cayó un pueblo y otro pueblo, pues claro que se deshizo como sistema, pero estamos hablando como de 300 años. En nuestro mundo prehispánico siempre está esa palabra misteriosamente. Desapareció misteriosamente. Bueno, dos situaciones vamos a tener para poder nosotros que somos estudiantes, no andar con el misterio de la desaparición. Que quiero decirles que yo hasta prepa, pues se me quitó el pendiente de dónde habrán estado todos los mayas, porque siempre me enseñaron que se había desaparecido la civilización maya, entonces decía yo, ¿qué cosa? O sea, pues ¿dónde están todos los muertos? ¿O cómo, no? Y hasta en prepa que tuve un excelente maestro, desaparecer quiere decir que se fueron de esas ciudades, pero ellos como tales no desaparecen. Ni su genética, ni su cultura, ni sus religiones, ni sus ideas, principalmente lo que comen y cómo se visten. En nuestro mundo prehispánico tenemos dos situaciones que me gustaría que pues notáramos y que ya no volvamos con esta idea de misteriosamente, ¿no? Número uno, por lo visto, y eso está estudiado y estudiado y estudiado, era una fragilidad de porcelana. El equilibrio socioeconómico era una cosita que nadie podía hacer algo equivocado, nadie podía salirse ni inventar grandes cosas, ni hacer reformas, mucho menos desobedecer, porque los desequilibrios eran como esta fila de fichas de dominó, ¿sí? Con alguien que no obedeciera o que hiciera algo inadecuado, ya el otro, y esos eslabones pues iban a perjudicar de manera importante. Cuando nosotros decimos que son megalópolis, que tenían hasta 100,000 habitantes, pues siempre hay que recordar, ok, 100,000, pues quiere decir que 10,000 más o menos vivían bien y 1,000 eran los que vivían súper bien y cuando menos 100 eran los que sabían lo que hacían. Nada más. Entre gobernantes y sacerdotes. Sacerdotes en el sentido de científicos, ¿verdad? 100. En un grupo de 100,000 personas. Entre esas 100 se nos van de la ciudad. Ya no hay nada entre caos, entre terror, ¿no? Porque estamos hablando de tiempos donde nosotros no podemos pensar por nosotros mismos. Un sacerdote nos tiene que decir qué pensar, qué quieren los dioses y lo que sea. Con 100 personas que se vayan a otros espacios por inseguridad o porque vieron un mensaje en el cielo, ¿verdad? Ese lugar, ese espacio de 100,000 personas
a la vuelta de una generación, que en aquellos tiempos las generaciones eran cada 15 años, cada 14 años, ¿verdad? Las familias se formaban con muchachitas muy chicas, ¿no? En una sola generación, pues ¿a qué te quedas? ¿A qué te quedas si ya no hay sacerdote, ya no hay guía, ya no hay peregrinación, ya te están robando porque ya no hay orden, etcétera? Eh, una de las cosas que está más probada, gracias a que tenemos un magnífico, muy pobre, desafortunadamente, no tenemos dinero, pero un magnífico cuerpo de arqueólogos y antropólogos en nuestro país. No en todos los países pueden presumir. Una de las cosas que se han encontrado son las tumbas de los personajes o de gobierno o de sacerdote. Y cada vez que han tratado de encontrar la razón de pues esa situación de que pues está todo armado, ¿por qué se quedó sin gente? Cada vez que tratan de armarlo, ahora ya no es, a finales del 20, pues ahorita ya estamos en el 21, han podido descubrir tumbas de personas que sí tenían nombre y logo y penacho y pues qué quiere decir que eran arriba, fuera de la ciudad que fue abandonada. Las sociedades, así como cuando cayó Cuba, ¿quiénes se fueron? ¿Los de abajo o los de arriba? Y ahí los tenemos, igual de arriba, en Miami, ¿verdad? Y te vas a otros espacios, en Venezuela. ¿Quiénes se quedaron? Pues los que no podían. Nada más que si hubo un dictador. Por eso Venezuela existe, ¿sí? ¿Y qué es lo primero que hace el dictador cuando ya se va a la clase alta? Cierra la salida, cierra fronteras. Nadie va, ni dinero ni personas, ¿verdad? Por eso no desaparecen estos ejemplos que les estoy dando, que bueno, son muy como cercanos a nosotros. Por eso no desaparecen. Pero si no se cerraran fronteras, por supuesto que estarían despobladas. ¿A qué te quedas? ¿Sí? Con Cuba es un caso muy específico porque es isla, ¿verdad? Es isla, es un caso atípico, digamos. Pero pues nos podemos verlos en otros ejemplos. Entonces, por favor, cuando nosotros pensamos en Monte Albán, pues tenemos que pensar en una cultura que le costó muchísimo llegar a un auge. Por eso fue tan elegante, por eso fue tan inteligente su manejo de esas multitudes. Pero, pues desafortunadamente, al estar en un espacio estrangulado por nuestro istmo de Tehuantepec, pues la competencia era feroz. Y esa competencia feroz, mande. Ahorita que dices que se van los líderes, o sea, ¿y si hay evidencia que eso fue? O sea, que fueron... Con Monte Albán no, porque Monte Albán estuvo desaparecida del siglo IX, del siglo X al siglo XIX. Sí, Monte Albán sí estuvo desaparecida dentro de la verbalidad de lo que existía y no existía, del siglo X al XIX. Entonces, de Monte Albán no se ha identificado y lo único que te dicen es, muy probablemente fue por conflictos internos. ¿Sí? ¿Cómo saben que por conflictos internos? Porque no hay quemazones, porque no hay escritos de los vencedores que hayan tomado Monte Albán, por ejemplo, ¿no? Como para poder decir, no, pues lo que pasa es que perdieron una guerra y ahí se descalabró. Todavía no lo han encontrado. Donde se transferían los líderes, o sea, un líder podría ser aceptado en otra etnia y acoplarse y manejar sus ideas. ¿Sí? No hay evidencia, sigue Liliana después de no hay evidencia histórica, pero sí hay evidencia antropológica. ¿Cómo es eso? Los mitos y la religión. Cuando tú tienes un mito que permea una generación y otra, o una geografía y otra, tú tienes que entender que ese mito empezó como historia, ¿sí? Como historia. Y, por ejemplo, con Quetzalcóatl, que empieza con Xochicalco, no con Monte Albán. Estoy contestando la pregunta, ¿sí? Empieza con Xochicalco. A Quetzalcóatl nos lo ponen como que bajó
bajó del cielo en un mecate, con un mecate. Entonces, pues a ver, ¿por qué? O sea, ¿por qué no es alguien que nació en un templo? ¿O por qué tú pudiste ver cómo llegó contigo, ¿no? Entonces, el mito ese de que bajó por un mecate es una situación medio especial fue un superviviente. Qué bueno, pásele, por favor. Fue un superviviente, fue un esclavo y por eso dicen que el mecate, o sea, son simplemente, pues, preguntas, ¿no? ¿Por qué un dios iba a bajar físicamente, o sea, corporal, ajá, como un ser humano? Esa es una de las situaciones donde se puede pensar que sí llegaban de otra parte. Otra de las situaciones es Tezcatlipoca. Tezcatlipoca siempre te van a decir que su piel era oscura, entonces no sabemos si estaba quemado o si no pertenecía a tu grupo étnico y por eso tú lo veías diferente, porque en nuestro mundo nuestros indígenas tienen piel oscura. Entonces, para que digas que la otra persona era el dios negro, lo que sea, pues tiene que haber sido algo como notorio, ¿verdad? Algo diferente. En el caso, ¿no? De Tezcatlipoca. En las otras situaciones, y esto les pudiera encantar si les estuviera proyectando. Otra de las cosas pero muy importantes es que este estrangulamiento de nuestra preciosa, a mí me enseñaron a que me encantara el cuerno de la abundancia, ¿no? De la República Mexicana. Entonces a mí se me hace hermosísima la forma de la República Mexicana. Este estrangulamiento no nada más implicó diferencias en cuanto a velocidades de evolución, porque gente se quedó después del istmo y otra gente se quedó pues antes del istmo, ¿verdad? También nos implica en nuestro mundo de Mesoamérica, como una barrera de pureza étnica, donde se puede diferenciar los rasgos. Entonces nosotros simple y sencillamente con estos bajorrelieves, claro que los arqueólogos te pueden decir influencia olmeca, influencia maya, influencia mixteca, porque las nariz, principalmente la nariz, es muy diferente. Luego ya vienen las deformaciones craneales, pero bueno, eso ya es como maestría, ¿no? Eso ya es mucho más avanzado. Nosotros vamos a tener, por ejemplo, en Xochicalco, que es en el estado de Morelos, en el templo de Quetzalcóatl, vamos a tener a un maya, a un personaje maya. Entonces lo que nunca vamos a saber es si ese maya llegó ahí para poder descubrir a Quetzalcóatl y llevárselo como Kukulcán, porque no se llama igual allá, o si ese hombre llegó a implantar el culto de Kukulcán y como nosotros no sabemos cómo le decían los zapotecas a ese serpiente emplumada, yo no le voy a decir Quetzalcóatl. Cuando diga Cholula y Xochicalco, yo les voy a decir serpiente emplumada, porque Quetzalcóatl es mexica, es azteca, ¿sí? Entonces, al estar ese personaje maya, pues es una evidencia absoluta que lo admiraban a tal grado que lo inmortalizaron en la fachada de un templo, ¿verdad? Entonces, esa situación no es tan normal en otros lugares, porque no sé si les pasa, yo soy fanática de las series coreanas y chinas, y luego me quedo en depresión 7 días porque ¿a dónde se fue mi novio? Porque me lo quitaron, teníamos 3 semanas de relación y me lo quitan. Para mí es un problemón porque el bueno, el malo y el feo están igualitos. ¿No? Entonces, cuando estás en este tipo de homogeneidad étnica, cuando tú estás viendo pinturas, esculturas, etcétera, híjole, no puedes decir, a menos que seas un experto y sepas el tipo de técnica. Esto es del norte, esto es del centro, esto es del sur, ¿verdad? Por la técnica, pero no por las fisonomías. Nosotros sí.
Nosotros sí podemos saber los totonacas muy diferentes, aunque tenga su nariz arqueada, totalmente diferentes a lo que es el arco de mayas, por ejemplo. En mi casa todos somos super narizones y mi hermano llevó a sus 3 hijos a Veracruz para que conocieran y todo, y lo primero que nos escribió, no había WhatsApp en aquel tiempo, nos escribíamos por. Sí, pues llegaban ahí los mensajitos, ¿no? Y decían, y mi hermano es el que sigue de mí, y nos escribe, ustedes que siempre me dijeron que yo era el adoptado, tienen toda la razón. Vengo de sangre de reyes. Y ponen las fotos de los totonacas y nos pone la foto, exijo pleitesía cuando regrese. Entonces, la nariz es muy, pero muy específica en nuestro mundo. Y cuando nosotros vemos una nariz maya en un templo en el estado de Morelos, sabiendo que las culturas eran teocráticas, que era gobernante sacerdote o sacerdote gobernante, sí lo podemos tomar como evidencia, Ana, que las personas sí aceptaban que alguien les viniera a decir algo relacionado con sus dioses, que en ese caso, en el caso de la prehispania, relacionado con los dioses puede ser hasta el calendario. Puede ser hasta los glifos, pueden ser hasta la forma en que el funerario, hasta como, los ritos funerarios, hasta eso te pueden venir a cambiar, ¿no? Entonces sí hay evidencias, Ana. Ileana, por favor. Ya se nos olvidó. Ah, En el siglo 9, 8, 7, ¿no estuvo desaparecido? O sea, no, Monte Albán existía como una gran metrópoli. Cuando en 950 quedó despoblada, ya había otras metrópolis muy importantes, el Tajín, digo, pues había muchas. En el 10, como en el 950, sí, despoblaron Monte Albán. Y cuando se volvió a poblar Monte Albán, ya eran mixtecos. ¿Sí? Entonces, cuando se volvió a poblar Monte Albán, cuando la gente hablaba de Monte Albán, pues digo, esta palabra no existía, ¿verdad? Porque pues es de españoles. Pero cuando la gente hablaba, les voy a decir exactamente cómo se llamaba. Cuando se hablaba de ese espacio, se nombraba Yucucuín, porque es mixteco, y allá era donde estaban las tumbas. Entonces, ¿qué hay allá? Yucucuín, Yucucuín, porque soy mixteco y allí están mis tumbas. ¿Los zapotecos dejaron de existir? No, definitivamente no. Nosotros tenemos que los zapotecos, pues es muy, es una de nuestras etnias fuertes y además existe toda una situación maravillosa entre Benito Juárez y Porfirio Díaz. Se los dejo de tarea. Uno es mixteco y el otro es zapoteco. Se los dejo de tarea. Entonces, los zapotecos no desaparecieron. Lo que se despobló fue Monte Albán. ¿Ok? Se despobló Monte Albán. Cuando se volvió a poblar, fueron por mixtecos. Y cuando Alfonso Caso descubrió la tumba 7, se dio cuenta que lo que tenía dentro de la tumba era mixteco y que no tenía nada que ver con la antigüedad de las piedras donde estaba resguardada esa tumba. No, los mixtecos empezaron a repoblar en el siglo XI. En el siglo XI. Y Monte Albán fue, ¿cómo se dice? Cementerio real de realeza por todos esos siglos. no era ciudad, se volvió cementerio. Era como nosotros decir, como decir Vaticano, como decir Vaticano, la sede. Era una sede donde ahí no tenía por qué haber hospitales, no tenía por qué haber guerra, era algo demasiado sacro. Ahí era donde se podía haber coronado
Se cree que también se podía haber coronado a reyes mixtecos como pues en el más importante lugar, ¿no? Que pudiera haber sido Monte Albán. Se sabe que los zapotecos le decían Dani Van, y los mixtecos pues no sabían que se llamaba Dani Van, no tenían por qué saberlo, y ellos le llamaron Yucucuín. Los mexicas le llamaron Ocelotepec. ¿Por qué? Porque al lugar, al monte donde está Monte Albán, nosotros le llamamos también así por los mexicas, el monte del jaguar, Ocelotl, el del jaguar, sí, el ocelotl. Entonces, Quiero hacer una entonces se queda como un Vaticano prehispánico, pero Monte Albán desaparece en algún momento de decir, nadie lo habitó, nadie supo, tuvimos que cavar y cavar para encontrar las pirámides. sí, cuando cayeron los mixtecos por culpa de la colonización española. Entonces, del siglo XVI al siglo XIX, pues ya es otro pedrerío de nuestro mundo colonizado, ¿no? Otro pedrerío. Y ese pedrerío, pues fue mucho más fácil que se hicieran puras piedras porque no eran habitantes, eran construcciones conmemorativas, ¿no? O sea, nadie tendría por qué pelear, simplemente cambias de lugar de templo. Malo cuando es tu tierra, ¿no? O cuando hay milpas o cuando de ahí comes, a ese sí te lo peleas. Pero imagínense ahorita si cae Italia, lo último que va alguien a decir es debido a muerte va a ser San Pedro. A lo mejor vas a decir está lleno de tesoros, pero no está lleno de comida, ni de computadoras, ni de nada. O sea, es totalmente diferente el valor. Entonces, el tiempo, Blanca, de qué, bueno, de su origen hasta el siglo X están los zapotecas. Del siglo XI empiezan los mixtecas. En Monte Albán. En Monte Albán. Porque los mixtecas tienen Mitla. Monte Albán se quedaron más como la sede religiosa. Ajá. Entonces, no poblaron Monte Albán, pero la tienen ahí como sede. Y entonces del siglo XI al XIX está desaparecida, pero pues en ese interior. No, del siglo XI al XVI va a ser mixteca, porque va a ser un cementerio de la realeza mixteca. Y en el 16, como llegan los españoles y pues nos hacen trizas, ¿verdad? Principalmente nuestras edificaciones religiosas, pues ahora sí, empieza la decadencia en todos los sentidos, despoblamiento, desuso, y pues mira, esos lugares, a lo mejor si lo hubieran hecho en Chihuahua o en Sonora, seguiría igualito, ¿verdad? Porque no se va a poner ni una plantita, porque no llueve, pero en estos espacios, muchachas, pues estás hablando en 10 años y todo es maleza, todo se deshace, ¿no? La desaparición del siglo Del 16 al 19. Pues desaparición en un sentido físico, ¿verdad? Con la conquista, igual que, bueno, con las demás cosas. Ya les comenté, empezaron como el 5 antes de Cristo, despuntaron como en el 2 después de Cristo, llegaron a un apogeo en el 9 y para el 10 pues hubo un despoblamiento. La palabra viene más o menos, pudiera ser de Zapochteka, que significa comerciante en las nubes, no personas de las nubes. Entonces sí es interesante porque desde un principio se aceptaba que ellos, pues su vocación era esa. No dicen guerreros, no dicen dioses, no dicen como en Teotihuacán, ¿verdad? Dicen comerciantes. La forma en que ellos armaron, realmente armaron su mito, es que, y es fabuloso, la forma en que armaron su mito es que tuvieron que echar, o sea, tuvieron que aprovechar lo que había. Entonces ellos utilizaron rocas, arena y nube para poder crear su pueblo. Entonces es maravilloso porque nada más con ese mito y ya se están aceptando 3 clases sociales. ¿Se fijan? El que viene de las nubes tiene ciertas características, el que viene de la arena
es muy diferente a alguien que viene de la roca. ¿Sí, sí me estoy explicando? Entonces, con un mito tan sencillo, tan primitivo, ellos ya estaban justificando o haciendo legítima, ¿verdad? Tres clases sociales. Y como nosotros sabemos, pues esas tres clases sociales, pues te mueres de la risa, son las mismas siempre, ¿no? Los que gobiernan, los que golpean, que tal vez pudieran ser los de las rocas, ¿verdad? Los fuertes, que pudieran ser los guerreros o los guardianes, y, y los que trabajan, ¿no? Los que trabajan. Entonces, bueno, son cosas que parece que están muy lejos de nosotros, pero siguen siendo entendibles porque siguen funcionando. A ver, vamos a seguirle. Y además muy razonables, ¿no? Es como la lógica infantil, que a veces los niños te explican en 2 segundos cosas que nosotros nos tardamos mucho que hacer. ¿Por qué se le llamó Monte Albán en los tiempos de la conquista? Porque lo único que había eran la diferenciación, ¿no? Topográfica, y alguien dijo que se parecían los montes albanos de Italia, ¿no? Porque pues ellos nada más veían ese tipo de situaciones, y por eso le llamaron Monte Albán. Fue una de las ciudades más importantes de Mesoamérica. En su momento de mayor desarrollo llegó a tener 35,000 habitantes. Si nosotros la comparamos con Teotihuacán, que dicen que llegó a tener 100,000, dices, ay, pues son bien poquitos. Pues no, más bien como que ya aprendieron, ¿sí? Porque el descalabro, la desaparición, la locura que pudo haber pasado con Teotihuacán, les aseguro que ellos lo sabían. Sí, miren, yo llegué aquí hace 20 años y por supuesto que las personas me contaban lo que pasó en San Juanico, en Analco. Aquí se considera en Analco, ¿sí? La explosión. Y personas que no les tocó y que no tuvieron heridos ni personas cercanas, lo que quieras, pero son cicatrices que va dejando, ¿no? Y yo lo voy a contar, Si algún día llevo gente a Analco, pues les voy a decir, y aquí esto, lo otro, y armó lo que quieras. Imagínense lo que pudo haber sucedido para la gente que vivía en su alrededor, que Teotihuacán haya caído. Pues más o menos como cuando nos avisaron que estaban cayendo las Torres Gemelas. Sí, en nuestro tiempo, ¿no? En nuestro tiempo. Eh, Así como Teotihuacán era multiétnica, se considera que Monte Albán también era multiétnica. Entonces ya en estos tiempos estamos entendiendo que no había suficiente gente para todo, que tenías que darle cabida a los alfareros de tal ciudad y a los, no sé, talabarteros de tal ciudad y a los canteros de tal ciudad, porque por lo visto la técnica no se desparramaba de igual manera. Y aquí tenemos algo muy interesante. Por lo visto, todavía en el siglo VII y en el siglo VIII no estaba tan organizada la forma de enseñar. Porque si tú tienes organizada la forma de enseñar, tú vas a tener bueno, en aquellos tiempos, ahorita no, pero en aquellos tiempos, tú vas a tener lo necesario para hacer lo que se necesita en tu ciudad. ¿Por qué? Porque si te hicieron falta canteros, pues los vas a meter al taller y cuando tengan 2 años después van a hacer lo que tengan que hacer sabiendo. Por lo visto todavía había mucho secreto por familias, ¿sí? O tal vez por grupos étnicos. Entonces eso hacía o eso forzaba que fuera multiétnico. ¿Qué tiene de especial Monte Albán? Pues que ellos decidieron que tenía que ser ahí, no en ninguna otra parte, ahí. Y ellos tuvieron que quitarle 200 metros para un lado y 300 metros para el otro, el pico al monte donde ellos dijeron que tenían que estar. Se lo quitaron con las uñas, con las manos, con lo que quisiera. 200 metros por 300 metros, háganlo cónico, es muchísimo, pero muchísimos metros cúbicos para poder hacer una explanada donde ellos decidieron que los dioses decidieron que ahí tenían que estar. Ahora, otra cosa espectacular. Si se hubieran ido 1 metro para arriba, pensando en una, pues, inclinación, ¿verdad? Si se hubieran ido 1 metro para arriba, pues le hubieran bajado muchísimos metros cúbicos, ¿eh?
porque pues 200 por 300, quítale un metro, pues estás hablando de un montón, ¿no? De metros cúbicos, pero no le podían irse ni para un metro para arriba ni un metro para abajo, porque ellos tenían exactamente en su plan, en su proyecto, exactamente dónde tenían que estar cada uno de los espacios para poder llegar a algunas situaciones del cielo. Si tú te vas más abajo, pues tendrías que hacer la pirámide más alta, porque si no, no la libras. Entonces, ese tipo de situaciones se considera que ya para el siglo cuarto, ellos tuvieron que haber sabido cuál era su proyecto para poder llegar a completarlo 200 años después. Y para tú tener controlada tu sociedad 200 años, quiere decir que la cosa estaba realmente ordenada. De veras, realmente, realmente ordenada. Dice, el aplanado de la cumbre de Monte Albán solo pudo ser realizado por una sociedad con un poder altamente centralizado, cuya organización fue necesariamente anterior al inicio de las obras urbanísticas de la ciudad. Una jerarquía de sacerdotes regulaba los ritos religiosos, que a veces incluyeron sacrificios humanos. Los zapotecas adoraban a sus antepasados y creían en un mundo paradisíaco. Entonces, ahí les va. Nosotros vamos a tener que con los zapotecas se va a llegar a algo que en las sociedades se ha llegado, que el sufrimiento de aquí es simple y sencillamente un camino, pues, que la vida aquí solamente es un caminar y que tienes algo y que ese algo es pues donde viven los dioses, por eso son dioses, porque no mueren, porque no tienen enfermedades, porque no tienen sed, no tienen hambre, lo que quieras. Hasta este momento los dioses todavía no se parecen a nosotros. Las religiones de la Mesoamérica, al menos en evidencia, todavía no se parecen a nosotros. Tienen compañera, pero no sabemos si es compañera de trabajo, es hermana o es esposa, ¿sí? Van a tener hijos, todavía aquí no, todavía no, o al menos no está por escrito, ¿verdad? Digo, por evidencia. Todavía no van a tener envidias entre los dioses, todavía no van a tener amores o desamores, como va a suceder más adelante. Pero se sigue representando con animales. Van a tener muy pocos animales exóticos porque ya el jaguar se va a quedar un poquito como más alejadito porque ya va a haber pasado 700 años de los olmecas, pero sí va a seguir esta situación de el Tlaloc con conchas, con líneas así como de espuma, como de agua, y también va a estar clarísima el emplumado. En vez de escamas de la víbora, van a ser plumas. Esto cada vez va a ser más complejo y más complejo. Sí, como que tienen características más bien de cuáles son sus poderes, por así decirlo, ¿no? Van a tener Si es atributos. el de la lluvia o el agua, o si es el de la guerra, como que en su físico existe lo que los hace seres sirvió. Muy acertado tu comentario. Por lo visto, aquí limitaron la religión. Entre más dioses hay en una religión, lo que nosotros podemos entender es que va a haber más sacerdotes que necesitan iglesia para poder vivir él y sus hijitos. Cuando hay poquitos dioses, podemos pensar que era el origen de la religión cuando todavía había un orden, y ahorita que dijeron muy lógico, pues ¿a quién queremos? Nosotros los mixtecos, los zapotecos, ¿a quién queremos? Pues nada más queremos al que hace que todo esto funcione y al que nos da el agua. Pues, ¿para qué más? O sea, ¿qué? O sea, si todo funciona y cae el agua, pues nosotros, ¿verdad? Con eso. Así son los orígenes de las religiones en todas partes. Luego ya empiezan las casas sacerdotales y pues ya se necesita, no, pues es que el que tiene, el que cae el agua necesita tener el relámpago, porque miren, luego se enoja y les queman todo, ¿eh? Ustedes vengan conmigo y yo aquí controlo la situación. Y empieza la situación humana a complicar una situación, pues, muy hermosa que implica un nivel superior de los humanos, que es tratar de tener conciencia del creador, ¿no? Ese es algo que hace que los seres humanos, pues, de alguna manera, pues, seamos humanos y no nada más criaturas del mundo. Pero cuando se complican las religiones, es obra de humanos y la mayoría de las veces de hombres
cada vez que vemos el resurgimiento de una diosa, ay, hay que buscar a la mujer, alguna chamana. Tuvo que haber habido alguna chamana que dijera, híjola, qué mal los está tratando el Tezcatlipoca, lástima que no vienen conmigo con la Coatlicue. Ya iban todos con la Coatlicue, ¿no? Pero tuvo que haber sido una chamana mujer. Ahorita todavía no. Ahorita con los zapotecas hay una cosa como muy sencilla en cuanto a esa situación de que pues todo lo que batallamos aquí, pues seguramente los que nos crearon, pues nos van a querer con ellos, ¿no? Esta idea del paraíso va a ser una cosa muy interesante porque cada nación, cada grupo étnico inventa un paraíso diferente. Por ejemplo, los egipcios, ¿cuál es su paraíso? Un lugar donde nunca te cansas, nunca tienes sed y nunca tienes hambre. Pero en el paraíso de los egipcios no dejas de trabajar. No dejas de trabajar. Trabajas sin cansarte, pero en su mente el trabajo era imposible de quitar, pero pues, ay, en la otra vida cuando menos no me canso, ¿no? O no tengo calor o lo que quieras. Ese paraíso no nos gusta, ¿verdad? Tenemos otros paraísos absurdos donde puedes hacer el amor con una virgen todas las noches y se baña esa virgen y a la mañana siguiente vuelve otra vez virgen. Pues también piensas en un tipo de paraíso creado por alguien absolutamente Neandertal, ¿no? O sea, qué absurdo, o sea, qué paraíso tan sin chiste. Dentro de la prehispania es muy, muy bonito, digo, a mi juicio es muy bonito, porque hasta los mexicas existieron paraísos en esta vida. Y eso es algo muy bonito porque, bueno, ahorita que les estoy platicando todo lo que aprendieron los mexicas, están dándoles. Pero al ratito ya van a seguir pues los toltecas, ¿no? Todavía no, pero van a seguir los toltecas y van a caer los toltecas. Y cuando lleguen los mexicas, como si van a tener esta idea del paraíso y bueno, de Quetzalcóatl y de lo que quieras, ellos van a estar convencidísimos que en los tiempos de los toltecas, fíjense, el algodón, una borla de algodón, no sé cómo le dicen ustedes al que le arrancan el pedacitito a la planta, ¿no? Una borla de algodón, la tenía que transportar una persona en el tiempo de los toltecas y nacía el algodón de colores. No lo teníamos que pintar nosotros los terrestres, ya empezaba de colores. En el tiempo de los toltecas, las mujeres no sufrían en los partos. En el tiempo de eso sí nos gusta, ¿verdad? Eso sí nos gusta. Es algo como muy delicado el que una sociedad crea que sí puede ser feliz en esta vida. No sé si me estoy explicando. Esa es una maravilla. Pero eso lo encontraron como que ellos decían que eso es un paraíso, pero que sí En la tierra. Aquí. Y que su meta era poder llegar a esa edad de oro, a esa edad de oro. Y esa edad de oro definitivamente se la debían a Quetzalcóatl, porque Quetzalcóatl vino, hizo la edad de oro y se fue. Entonces, cuando llegaron los mexicas, pues a ellos les tocaron ese abandono como huérfanos, ¿verdad? Porque ya se había ido Quetzalcóatl. Pero es una cosa espectacular el que tú como ser humano y grupo humano consideras que sí puedas vivir una vida de abundancia, sin dolor en el parto, vestido de colores, que eso a mí me encanta. El que una sociedad considere que es bueno que el algodón ya venga de colores, pues estás hablando como de detallitos que muchas sociedades, pues, date de santos que me toque vestir media gratis. No, no, ellos también querían de colores. Ese tipo de situaciones solamente las podemos imaginar si estos grupos anteriores, ¿verdad? Tuvieron bienestares importantes para poder contar, pues que sí en una sola vida sí se podía vivir bien, ¿sí? Ustedes pregúntenle a un palestino qué piensa de la vida. O sea, pregúntenle a un afgano. Ellos han de creer que es el infierno. Es el infierno aquí. ¿Qué pueden pensar?
Estás hablando de 10, 15 generaciones, 20 generaciones, pues lo que piensan del infierno, el paraíso no existe, la salvación, lo que quieras, ¿verdad? Bueno, para que una sociedad como la que queremos conocer, ¿verdad? Que es la mexica, la azteca mexica, pudiera imaginar y aceptar que sí existió un paraíso aquí en esta tierra, quiere decir que lo que ellos recibieron de información es de sociedades que vivían muy bien, ¿sí? Que contaron su historia dentro de una opulencia y dentro de un esplendor. Y esto es, pues, Monte Albán es una de ellas. Ahora, fíjense, en el arte, la arquitectura, la escritura, que le vamos a llamar jeroglífica, las matemáticas y la astrología como base del calendario. Los zapotecas parecen haber tenido afinidades culturales con los olmecas, los antiguos mayas y más recientemente con los toltecas. Entonces, gracias a esas investigaciones ya sabemos, ¿no? ¿Por qué los toltecas llegaron a tener Tula? Pues porque le aprendieron a los zapotecas, ¿no? No fueron parte de ellos, pero pues en algún momento aprendieron de ellos. A lo largo de su historia mantuvo vínculos muy sólidos con otros pueblos de gran importancia en Mesoamérica, en especial con los teotihuacanos durante el periodo clásico. La ciudad fue abandonada por la élite y buena parte de su población se dispersó. Los nombres tenemos de donde empezaron a vivir por los enterramientos. No sabemos el palacio, pero sí sabemos la estela de la lápida, por decir. Entonces tenemos en Sachilá, en Yagul, en La Villecó y en Tehuantepec. Gente que se conoce por los nombres que tuvo que haber sido hijo o nieto de alguno de los gobernantes zapotecas de Monte Albán, ¿sí? O sea, sí los tenemos, sí lo sabemos. Dice, bueno, ya les dije lo de la tumba 7, ya les dije lo de la reutilización por parte de las siguientes etnias. Los zapotecas desarrollaron un calendario y un sistema logofonético. Esto es también muy avanzado. Nosotros tenemos oportunidades, pues, tremendas, porque nuestra capacidad es de veras de llamar la atención. Si nosotros ponemos un ojo, pues puede ser ojo, pero también puede ser ver, pero también puede ser Dios, porque pues lo ve todo, ¿no? Pero también puede ser pestaña, ¿no? Sigue siendo un solo dibujito y tú te... Pero también puede ser O, porque es la primera sonido de la palabra O. Entonces también puede ser O. Entonces hay muchas posibilidades. Dentro de los zapotecas va a haber una situación más avanzada, porque si va a tener una idea pues, si es un ojo, puede ser la vista, que es un logo, ¿no? Eso es un conocimiento. Con el ojo ves, ¿no? Es un conocimiento. Pero también al parecer, y eso es lo que pues seguimos, ¿verdad? En esto, gracias a que están vivas, ahorita existen 15 lenguas zapotecas, ahorita, en la actualidad. Entonces, gracias a eso, pues se puede estudiar y estudiar y estudiar y estudiar. Pero también lo que se cree que en aquel tiempo, o sea, hace 1300 años, ellos ya tenían una cuestión fonética. Si yo ponía un ojo, podía ser O. Y luego ponía otra cosa, ¿verdad? Silla, y podía ser S, ¿no? O S. Y así te ibas y podías escribir. Si quisiera comentarles algo, todo el tiempo, todo el tiempo nos están presumiendo del alfabeto fenicio, que va a ser el primer alfabeto fonético. Todo el tiempo. Los fenicios lo tuvieron que aprender, lo tuvieron que inventar para poder ver cómo volvían a dar con Verónica. Dentro de un año que le trajeran la lana que él le pidió, tal cosa, entonces le decían, y ella empezaba, "V, E, R". Qué raro. Y ella tenía que ver cómo le hacía.
escribían lo que ella le dictaba, sin saber lo que significaba Verónica, sin saber que existían más Verónicas en el mundo, sin saber que nada. Cuando volvían un año después al pueblo donde se encontraron a ella, lo único que tenían que hacer en la tablilla era decir, alguien iba y buscaba a Verónica, Verónica traía su dinero y le compraba eso a los fenicios. Si nosotros pensamos que los zapotecas ya tenían un alfabeto, unos glifos logofonéticos, podemos imaginar que tal vez eso de que su nombre signifique comerciantes de las nubes, pudieran haber sido nuestros fenicios, pudieran haber sido esa situación donde ellos tuvieron que inventar esta cuestión fonética porque no se entendían con las otras personas. No podían definir los acuerdos ni nada. Lo único que podían era asentar con quién tuvieron el acuerdo o a quién le iban a comprar o vender en la siguiente vez. ¿Por qué no se aprovechó? Porque se nos fueron, se nos acabaron. Y la mayoría de las veces, bueno, pues pudiera decir que la totalidad de las veces que se despuebla un lugar, los que se despueblan no saben leer, no saben escribir. Entonces, aunque hablaran zapoteco, no escribían zapoteco, ¿sí? Entonces, aunque existió, no quiere decir que se transmitió, aunque hubiera 35,000 personas hablando zapoteco. No todas en nuestro mundo no trascende, ¿verdad?, la escritura. Comprende, debería hacerle otra vez la luz. Luego, dice, esto también es fabuloso. El centro político zapoteco, no hay la menor duda, es Monte Albán. ¿Controlaba el Valle de Oaxaca? Sí, porque tenemos muestras de su comercio, muestras de su alfarería, muestras de sus glifos, así. Todo el Valle de Oaxaca era controlado por estos zapotecas. Pero algo muy padre es, sus señores proclamaban con sus textos las conquistas y el sacrificio de los señores conquistados. Entonces nosotros vamos a tener que no solamente escribían cuestiones comerciales o cuestiones de calendario, que es lo típico, es como la primera parte para que alguien tenga escritura. Ellos mandaban hacer sus estelas y las ponían en los caminos, igual que en los persas y los asirios y lo que quieras. Lo ponían en sus caminos para que la gente supiera el nombre del gobernante y qué fue lo que hizo, si conquistó, si mató, si lo que no. Eso nos lleva a otra situación interesante. Alguien leía, ¿no? Porque yo no voy a poner una estela con mi abecedario, con mi idioma, para que todos los que pasen, ¿qué? ¿Le escupan o qué? Pues si no lo lee. Entonces, tal vez, el zapoteca en un momento determinado fue lengua franca dentro de las élites comerciales, ¿sí? La forma en que nos organizábamos era contratos, convenios, pedidos, lo que quieras. Y eso quiere decir que yo, comerciante, que soy el que sale de la ciudad, ningún campesino iba a darse la vuelta a Xochimilco, ¿eh? No, eso no pasa. Los campesinos, igual que todos, nacían en la tierra, vivían de la tierra y se morían ahí mismo. Los comerciantes, que eran los que habían en las calles, pues muy probablemente sí tenían la capacidad de leer las estelas porque era la forma en que se comunicaban comercialmente. Y estamos hablando de hace 1200 años, muchachas. Entonces, con los zapotecas, aguas, aguas. Ay, sí, pues pobres, qué barbaridad. Ubicación estratégica, híjole, es que no tienen idea cómo estoy hirviendo por dentro porque no les puedo pasar las... Una de las cosas urbanísticas que más se aprecia dentro de lo que es el gran complejo de Monte Albán va a ser la forma en que ellos organizaron su
su estética arquitectónica y ellos van a hacer cosas muy, muy, muy complicadas con algo que heredaron de Teotihuacán. Yo les comentaba que Teotihuacán había inventado algo que se llama talud, tablero talud, para poder sostener, ¿no? Porque ellos no hacían de cemento, de concreto, de lo de adentro. Ellos le metían lodo, 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 tierra, ramas y cascajo y lo que quieras, y luego armaban, ¿no? Lo que eran las paredes y ya se armaban estas pirámides. Esa idea de tablero talud en Monte Albán vamos a tener que ellos descubrieron que si podían hacer eso, ya con eso se completaba la función, no se te iba a caer la pirámide, ¿no? Porque pues ya ellos ya lo sabían porque lo habían heredado de otro tiempo. Pues empezaron a adornarlo, porque pues ya, función, yo no tengo que inventarle nada. Yo ya heredé, ¿no? La técnica. No se me cae, pues como que me sobraron unas 15 años de chamba. Voy a andar medio aburrido, ¿no? Pues en 15 años decoramos todo. Y ellos empezaron las decoraciones de lo que nosotros les vamos a llamar grecas. Y por eso con Mitla, que son las grecas más bellas del mundo, pues ellos son herederos, porque ellos ya pudieron hacer funcional, hacer adornado y luego inventaron el rococó, ¿no? Porque ya vas adelantando y adelantando, no tienes que inventar, no tienes que equivocarte, pues simple y sencillamente lo haces como más bello o más complicado o de alguna manera más importante. Otra de las cosas que me gustaría que entendiéramos de Monte Albán es que en Monte Albán no había lodo. En Monte Albán nadie se ensuciaba sus guarachitos. Monte Albán tenía, la mayoría de sus pisos estaban estucados, ¿sí? No con piso, ¿verdad? Pero estaban estucados. Y el total de la ciudad, el total de los 200 por 300, tiene drenaje pluvial. Ahí no había con que el charco y con que esto y que el otro y lo demás, nada. Si nosotros nos ponemos a pensar que ese es un monte, el drenaje pluvial pues es como una amenaza en contra de la estabilidad de lo que acabas de crear absolutamente artificialmente, ¿verdad? Sobre ese monte que lo truncaste. Y ellos hicieron lo necesario para no poner nada, pero absolutamente nada en peligro y no tener problemas ni de estancamientos y mucho más importante, nada de suciedad, nada de que voy por la escalinata de la pirámide y soltando el lodo, ¿verdad? Yo creo como en Londres en el 1900, ellos en el año 900 ya no había esa situación. Ahora, voy a terminar con Monte Albán y voy a hacer que esto funcione o me doy un tiro. Y ustedes pueden ir al baño y lo que quieras. Miren, en Monte Albán se han descubierto alrededor de 300 piedras. Estas piedras les voy a decir lápidas, porque todas tenemos pues muy claro, ¿no? Lo que es una lápida. Como son como 300. Claro que fue Alfonso Caso el que descubrió las primeras y luego, bueno, se han ido descubriendo más. Alfonso Caso no supo que estaba descubriendo, porque bueno, pues las sacan y las ves y pues no sabía qué pasó. Y él le puso los danzantes. Y así se quedó. Ahorita ya estamos a 100 años y todavía se llaman los danzantes. Estos danzantes se han estudiado y estudiado y estudiado y estudiado. Tenemos dos grandes teorías. Yo no tengo ninguna preferencia. Todavía no he podido decidir, pues, a cuál me inclino. Una de las teorías es que estas alrededor de 300 piezas eran representaciones de esclavos, pero esclavos de alto nivel. Algún príncipe, algún general, algún guerrero importante, algún rey, ¿verdad? O sea, gobernante o sacerdote, que llegaron a ser sacrificados después de alguna batalla o de alguna guerra. Y que dentro del honor, el honor de decir, pues sí es sacrificado, eres sacrificado, pero
yo sé que eres príncipe o yo sé que eres lo que quieras, ¿verdad? Los inmortalizaron en estas piedras. Son unas piedras como de este tamaño. Esa es una situación, una de las teorías. La otra de las teorías es que son como exvotos. ¿Se acuerdan que en las iglesias católicas pones un bracito y una piernita y una, porque alguna santo o santa te hicieron un milagro, ¿no? Los exvotos, los milagritos. Bueno, la segunda teoría es que estas personas fueron curadas de algo y que por eso están con esas situaciones que pensó acaso que eran danzantes, ¿no? Porque tienen formas muy raras en el cuerpo. Entonces, la otra hipótesis es que son milagritos, que alguien que estaba muy, pero muy enfermo de algún espacio, porque cada una tiene como diferentes formas y no parecen adornos, más bien parece como si me curaste del sistema digestivo, no sé, o me curaste una fractura o algo por el estilo, ¿no? Es la segunda hipótesis, que las personas que sí lograron que los dioses de Monte Albán le trajeran la salud, dejaban estas lápidas. Hasta ahorita no se sabe cuál de las dos. Lo que sí tenemos una situación un poquito, a mí me rechoca, como diría mi hija, me repugna. Miren, dentro de nuestra prehispania, principalmente en los mundos mayas, va a haber una situación que es así, es misteriosa, es extraña, porque va a existir un ritual donde sacerdotes o gobernantes con una espina de maguey, ya ven que son tremendas, ¿no? La de las pencas, se sacaban sangre del pene. O sea, no se cortaba, no se castraba. O sea, así y esas gotas las ponían a veces en pulque o a veces implicaba todo un ritual. Pero específicamente, sí, lo que dice Nitza, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero sí, ellos era sí, pero una cuestión de fertilidad, una situación como un sacrificio donde estamos perdiendo la guerra y necesitamos hacer algo especial, vamos a hacer un ritual así importante. Pero esa situación extraña, ¿no? Del género masculino, donde hacen un overrate, ¿no? De lo que significa el pene. Porque, pues, ¿por qué no te sacas es la misma sangre? Tal vez no implica el mismo dolor, ¿verdad? No lo sabemos. Hay una cuestión como enigmática, porque no se ha llegado a un códice donde te digan, pues, cómo se inició, por qué se inició, lo que quieras. Bueno, en esto de los danzantes, ya como resultado de investigación, no es que sea una hipótesis, como resultado de investigación, eh, es un equipo de un hombre y una mujer de Lina. Se acepta que hay una muy buena cantidad de las personas que están labradas en estas lápidas donde parece que están castradas. Y la investigación considera que la castración, ¿así se dice? Ah, qué chistoso, me sonó muy raro, perdón. Que la castración no era tanto por dejar castrado a esa persona, sino por la sangre, que muriera desangrado, ¿sí? Y sí, es tremenda el desangramiento por castración, es como si te abrieran la femoral, es tremendo. Entonces, también dentro de los danzantes, también está esa situación de llamar la atención. Si los que llegaban eran sacrificados porque eran ya esclavos, porque habías ganado alguna guerra, la idea de que su sangre, la sangre de los vencidos, también era aceptada por los dioses. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Ese tipo de situaciones son las preguntas que se hacen los arqueólogos. Si lo que quieres es quedar bien con el dios, le vas a dar a tu hija, ¿no? Como los griegos, por ejemplo.
Pero no, también les estás dando sangre de los caídos. Entonces, ¿qué quiere decir? Los caídos aceptaban porque ellos también creían en el mismo Dios. Acuérdense que el mundo judeocristiano no es lo nuevo. En Mesoamérica creían en los mismos dioses, tenían una religión muy compartida. Entonces, a lo mejor el último acto de reivindicación como muero honrosamente es, y mi sangre, no mi cuerpo, eso, exactamente, mi sangre trasciende. Entonces, esas ideas de las castraciones en los danzantes, pues son datos muy, pero muy anómalos dentro de las religiones, ¿no? O de las prácticas que fuera anterior al sacrificio. Entonces, bueno, eso quería platicarles de los danzantes. ¿Tienes las fotos? Sí, sí, déjenme ponerlas más grandes. Déjenme ponerlas más grandes. Ahí voy, muchachas, ahí voy. Es que yo sigo aquí en la locura. A ver, voy a ponerlas más grandes. Ahí está. ¿Dónde reciben la En Monte Albán. Ahí están en Monte Albán. Esta es una, que esta está chiquita. Ahí es. Estos son los tamaños de las... aquí. Sí, o sea, tú vas caminando y tú las vas viendo como si fuera... así. Sí. Mira, así la tienen acomodada en Monte Albán. Sí, ahí. Todavía regadas. Sí, es que las han ido descubriendo y descubriendo y descubriendo. Ahora, algo que sí les puedo comentar, mira, y todas son diferentes, por eso sí se cree que son personas que sí existieron, ¿no? Los que sí les puedo comentar es ah, que la forma en que las han ido descubriendo no quita la teoría o la idea de que tienen un orden específico. La forma en que las pusieron las personas de ahí no era como que, ay, pues allá hay un pedacito, o mueve estas dos para que vaya de ahí. Creen que existe una idea como de texto, como un texto. Lo malo es que, bueno, no se ha probado, ¿verdad? Pero pues ya son 300, ya es suficiente material para, ay, pues hacerle la lucha. Ellos consideran que es como decir, cuando murió, no sé, cuando murió Maximiliano, pues es una época específica de nuestro mundo, ¿no? De nuestro México. Y luego en la siguiente lápida, cuando, no sé, murió, digo antes, o Vicente Guerrero, ¿no? Y luego Maximiliano. Y que esas lápidas pudieron más o menos contar, pues, la historia pues, del ascenso, ¿no? Del ascenso a Monte Albán. Eso es lo que creen, eso es lo que creen. Entonces, miren, es que está divino Cholula y Xochicalco. Le voy a hacer una última lucha. Le voy a hacer una... capaz que ya volvieron. Capaz. No, es hermoso. Pero si como que están todos opinados a una vez, ya antes como caminabas hasta adentro. Sí. Te tengo una sugerencia. Dígame. No te preocupes por el... Mejor no llevarte... Acomodaditas por el camino. No, antes sí tú podías, hasta brincaban los muchachos, hasta los niños así brincaban por las piedras. Ay, Dios santo. Sí, ahorita está hermosísimo, tiene su museo de sitio, ya no te puedes estacionar cerquita, entonces pues también eso ayuda, ¿verdad? Entras caminando. ¿Mande? No, el filósofo es Antonio, hermano de Alfonso.
Son hermanos, sí. Claro. Mande, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Esto es lo que yo debo, ¿verdad? No, ¿ya No, veniste? claro. Ah, esto, No, es los martes 11 a.m. Esto es lo esto yo es lo que, tengo. esto es lo que pagaste la vez pasada, que pagaste todo de un jalón. Ah, ya no debo No, nada. Ah, eso era lo que quería saber. sí, esa rosa es del curso pasado. ¿Pero y de este? Pues hablamos tú y yo porque vamos a ver. ¿Sí lo has estado viendo? Entonces, ¿cuánto es lo que te debo de este curso? Ok, este curso es 1,000, pero si tú no has estado No, pero sí las estás escuchando, ¿no? Yo me había comprometido. Ah, ok, eso era lo que estaba viendo. Por eso Nadie, ¿verdad? Ay, qué lástima, hombre, estaban padrísimo. Hasta ahorita en la mañana me puse a hacerlas más bonitas para ustedes. siempre estaba conectado todo con usted. Todo estaba conectado. Nada más llegaba, ¿verdad? Señora, no, es que no pusieron más, ¿no? Se fueron sin mí. Ya desde aquí no pusieron nada. Vamos a picarle a todo. Llegaba y se conectaba. ¿No están las muchachas? No. Ah, qué raro. Source. Ya estaba abierta. Pero yo llegué sí estaban. Pues yo sí había abierto, estaba el muchacho, un señor. Source. Un señor se veía. ¿No? Vamos a lanzar el cañón. Vamos a ponerle en el 2. No suena. Source. Para lo que nos enseñan cómo usarlo. Tampoco. Source detected. Es lo mismo. Y si le cambiamos a proyección. El problema es que no sale de accept. Mira. No sé, no te da. Mira, si le pongo, trato de ponerle accept. Y si la cierras, En la crucecita no me da, mira. Híjole, qué ataque. A ver. Ok. No. Eh, back menu. No quiere. Ahí está. No, ahí está. ¿Qué les gusta? lo que sea. Display, ahí dice. Picture. Ah, decía. Bueno. No, ya no sé cómo más. Bueno, lo que voy a hacer es mandarles el PDF, no nada más la grabación, para que estén todo armado. ¿Está bien? Bueno, no en el WhatsApp. Bueno, vamos a seguirle. Ya nada más para terminarles de Monte Albán. El juego de pelota de Monte Albán, bueno, tiene dos juegos de pelota, uno que le llaman el grande porque es realmente hermoso, y se cree que el juego de pelota estaba hecho
desde el siglo primero antes de Cristo. Ahí está. Entonces, en el siglo primero antes de Cristo quiere decir que su influencia fue directamente olmeca. Sí, todos los juegos de pelota están en eso, ¿sí? Están 25 metros de largo por 7 por 22 metros, ¿sí? 25 por 22 por 7, sí, está grande, ¿no? Dice que la forma en que ya se sabe que ellos lo practicaban era que usaban cadera, codos y rodillas. Conforme fue caminando el juego de pelota, como que se hizo mucho más de elite y quitaron rodillas y codos y se hizo solamente con cadera. Y era una cosa tremenda. Las personas, una piedra, ay, no, terrible. Las personas realmente salían con cadera, sí, con cadera fracturada y en aquel tiempo pues ya no se podía hacer nada. La forma en que estaba la plaza principal y nosotros podemos ver cómo el juego de pelota era algo lateral. Lo que es interesante es que los juegos de pelota estén relacionados con las pirámides, o sea, con los centros ceremoniales, no con los pasos de las personas. Los juegos de pelotas eran muchísimo más específicos para ceremonias y no tanto espectáculos públicos. Sí, eso era místico, sí, era una, era una cuestión más esotérica. Miren, quisiera comentar. No, sí es, si lo ves, si lo visitas, así se ve. Después de temporada de lluvias. O sea, sí, sí, sí. Después de verano, así queda, así está solito, solito, así se ve hermoso. Y bueno, pues se pueden ver, ¿no? Lo que son los taludes, ¿no? Es tablero, talud. Les voy a platicar de Cholula, que Cholula es simple y sencillamente inexplicable. Cholula es una ciudad santuario, es un centro de peregrinación fundamental. ¿A qué le llamo fundamental? A que la gente creía que allí se empezó todo. Ahí, o sea, era fundamental en el sentido de ahí está la respuesta de todo. Cholula. No importa si tú fueras comerciante de Teotihuacán o si comerciaras con los de Monte Albán. Cholula va a la gente de Mesoamérica. Decir Cholula era como decir las puertas del paraíso. Sí, era realmente, realmente importantísimo. Sí, exactamente. Está mero arriba la iglesita. Lugar sagrado donde se legitimaba el poder político. Y eso pues también está muy interesante. Porque nosotros, no se sabe cómo, pero ya se sabe que sí. Va a definirse que si yo soy zapoteco y quiero que de veras esté clarísimo que soy el mero mero, en vez de hacer la ceremonia en Monte Albán, la voy a hacer en Cholula. Si yo soy mixteco, si yo soy así, lo que ustedes quieran. Entonces, vean cómo situaciones que nos las platican constantemente en el viejo mundo también pueden suceder en nuestro mundo, porque en cuestiones teocráticas siempre va a haber alguien más sagrado que otro. Siempre va a haber un lugar más sagrado que otro. Y los gobernantes siempre van a querer buscar eso, ¿no? Lo más sagrado, lo más importante, pues para poder tener contentas a la población. Cholula también fue un núcleo comercial donde se intercambiaban mercancías de toda Mesoamérica. Ay, ay, ay. Cholula significa en náhuatl donde abunda el agua que fluye. Cholula va a estar poblado desde el 200 o 300 antes de Cristo hasta nuestra época. Entonces, Cholula es de los pocos asentamientos donde nunca dejó de haber población. Pero sí necesito que entendamos algo. Esa población se iban los cholultecas y llegaban los otros. Se iban los siguientes y llegaban los toltecas. Se iban los toltecas. No es que fueran llegando y se unieran a la población anterior.
¿sí? Eso sí necesito que entendamos. Sí, es un relevo, excelente la palabra que utilizaste, Cuquita. Fue un relevo. Se colapsaba lo que había, se despoblaba, pasaban 50 años, 70 años, tal vez, no, nunca un siglo, pero 60, 70 años, todo eso pues estaba perfectamente domado. Pero sí quiero que entendamos algo. Lo domado en Cholula va a ser las tierras fértiles, porque Cholula es una sola pirámide. En su tiempo y en la actualidad es la más grande del mundo. Y la tenemos aquí en Cholula, ¿sí? Una sola pirámide. ¿A qué nivel se conoce la idea de que era eso? El nombre náhuatl es Tlachihuatepetl y lo que significa es cerro hecho a mano. Ellos lo sabían, ¿sí? Ellos lo sabían que hicieron una montaña. Obviamente no sabían que era la más grande del mundo, ¿verdad? Pero en su tiempo fue y en la actualidad está catalogada, búsquenlo en cualquier parte, está catalogada como la más grande del mundo. Sí, sí, qué bárbaro, es castigadísimo porque hicieron un túnel y pagas tu boleto, entras a un museo bastante bien armadito, el museo así de sitio, y luego te pasa por los túneles que nos está comentando Marta. Y claro que el mundo entero tiembla de por qué le hiciste túneles a algo que pues tiene, no deberías ni voltearlo a ver, así, ¿no? O sea, pues es algo mágico, Cholula es algo mágico, pero sí, sí puedes pasar y digo, se sacan fotos muy bonitas y todo. Cholula fue el principal aliado de Teotihuacán en el periodo clásico, ¿sí? El principal aliado de Teotihuacán. Entonces, si nosotros tenemos una megalópolis comercial, política, inteligente, urbanística, lo que quieras, y tenemos un aliado que descubrió cómo convencer a todo mundo que los sagrados eran ellos, no, muchachos, no, pues, ni modo, así se llamó Roma en otros lados, ¿sí? Cholula es importante, de veras hay que conocer la historia de Cholula. Proveía artículos muy apreciados en la red comercial mesoamericana, como productos de alfarería distinguidos por la fineza de sus acabados y el color naranja. Esta cerámica tiene un nombre que a mí me cae re gordo porque se llama, o sea, para mí cerámica es femenino, ¿no? Es la cerámica, ¿no? Pero esta cerámica se llama anaranjado delgado. Entonces yo siempre pensé que Delgado era el arqueólogo que... Sí, pensé, toda la vida pensé que era el apellido. Y no, es anaranjado delgado es la clasificación de ese tipo de cerámica. Y sí quisiera comentarles algo. Para nosotros es la cerámica corriente que compras en los, sí, en los palenques donde compras las palomas. Y en aquel tiempo, el tipo de arcilla con el que se podían conseguir ese color lo tenían monopolizado los cholultecas. Y los de Cholula descubrieron qué tipo de cocción, de horno con presión, se le podía aplicar a esa arcilla, a la arcilla que ellos tenían el monopolio. Con ese secreto pudieron hacer y enseñar a los de Teotihuacán a hacer piezas con molde. Entonces, una sola familia te podía hacer en una tirada, ¿verdad? Seriadito, lo que cupiera en el horno, mientras la otra pobre familia, el papá, los dos muchachitos y las niñas, ¿verdad? Ya sabes, ¿no? Lo que quieras. Y no te salían iguales. Ese tipo de situaciones necesito que las sepamos, porque cholultecas y teotihuacanos dieron un brinco dentro de lo que es la tecnología, que es la creación en serie, como nos lo dijo Ana Luisa, ¿ok? Y les quiero decir algo. Mira, los jarritos de El jarrito que trae la princesa
Es mexicano. Vámonos. Y ese jarrito está clasificado como cerámica naranja delgado. No, pues sí, 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 no, no, y además no, se lo llevaron como nada, digo, pues era baratísimo, ¿no? O sea, sí, baratísimo. Eh, Al parecer creían que tenía algo que ver el sabor del chocolate con el bar. Creían que era, sí, sí. Eso no sé, pero son cositas que como ellos no lo tenían y además el tono. El de la infanta, sí tiene un vidriado, porque bueno, estamos hablando ya de otro siglo, ¿verdad? En el tiempo de Cholula ya se pintaba en rojo con cinabrio, que es un tinte rojo que hay en muchas partes del mundo, pero no se vidriaba. Aquí lo interesante es, bueno, para mí lo interesante es el segundo apellido, Delgado, porque el rojo o naranja lo podían haber sacado queriendo o sin querer, ¿no? Porque pues lo tenían ahí, ¿no? En la tierra. Pero ellos pudieron definir el nivel de temperatura y de presión en el horno e hicieron muy delgado sin que se rompiera, ¿no? Y eso pues te puede duplicar la producción con la misma cantidad de material. Pesa menos y lo interesante de esto es que para ellos, o sea, ellos lo consideraban bello. ¿Cómo lo sabemos? Porque se utilizaba en los entierros, en los ritos funerarios. En los ritos funerarios siempre vas a llevar cosas, pues, que tengan un valor, ¿verdad? Algo bonito. Sí, sí, sí. Yo sé esto porque Alberto Ruiz Sánchez y Margarita, los directores de Artes de México, pagaron a un señor que fuera y checara a ver si en los meses anteriores de esta muchachita había llegado jarros de México y fue y lo comprobó y bueno, el señor Alberto Ruiz Sánchez nos lo platicó. Entonces, ahí les va. La cultura que construyó Cholula se caracterizó por ser una sociedad multiétnica con un altísimo poder religioso y comercial en Mesoamérica. Fue habitada y construida en diferentes etapas por diferentes grupos, incluyendo chicalancas, toltecas, chichimecas, y después de ahí tuvieron que huir, y ahí fue donde se hizo Tula, ¿sí? Tula, la gran capital tolteca, ¿sí? Pero cada vez que llegaban ellos, pues Cholula revivía, ¿no? Por el espacio, por toda la cantidad de tierras fértiles, la cantidad tremenda de comida que podían producir. La pirámide del Tlachihuatlepetl no te da nada más que las peregrinaciones, ¿sí? La comida no te da, pero cada peregrinación que llegaba, pues claro que dejaba y dejaba y dejaba. Entonces, por favor, el cerro hecho a mano, Tlachihuatlepetl, fue construido en 7 etapas. Estas 7 etapas las podemos imaginar en unos 5 siglos, 500 años. ¿Cuál es el mínimo de tiempo? Ustedes me van a decir a mí. Si ya sabemos que a los mesoamericanos les gustaba reconstruir cada 52 años, por el calendario, cada 52 años, y sabemos que son 7, el mínimo de tiempo son 52 por 7, ¿verdad? Casi 4 siglos. Pero los arqueólogos consideran que es un poco más, que son como unos 500 o 550 años. ¿Por qué se les antojaba hacerla más grande? Pues porque ya había funcionado. Tú eres el poder religioso con ese tamaño, pues y si la hago más grande, pues soy más poderoso. Pues hay que hacerla más grande. Y si la hago más grande, pues, y pum, 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 pum. Y en la actualidad es la pirámide más grande del mundo. Los cholutecas se vieron beneficiados por la caída de Teotihuacán.
heredaron parte de su influencia cultural y se convirtieron en un eje económico central. En la actualidad, pues ustedes pueden verlo, el museo está por el otro lado, como no hay manera de imaginar que hay una construcción allá abajo y claro, el máximo prueba de la conquista, ¿verdad? El construir, ¿mande? Arriba que Es la iglesita de las Mercedes, la iglesita así, cuando todo el monte es la pirámide. Sí, sí, y como pues los sistemas constructivos eran los mismos, no la van a destapar, nunca, no la van a destapar, se nos desarma, simple y sencillamente, sí. Ese tiene 450 metros de lado, la base. La gran pirámide de Keops tiene 230. La egipcia, sí, la gran pirámide 230. La de nosotros 450. Nada más que no es tan alta. Es la más grande, pero no es la más alta. ¿Ok? No quisiera que hubiera un malentendido. Y aquí es donde está la cosa interesante. Sí, está muy interesante. Sobre él se encontraba un templo. Ese templo, mucha gente está, que si era de Quetzalcóatl, que no, que era de Tlaloc, que es aquí otro. Bueno, ellos tenían un dios que se llama el dios de las 9 lluvias. 9 lluvias. No 4, no 5, no. 9 lluvias. Y ese dios se llama Chicona Quiahuitl. Chicona Quiahuitl. Ese dios era el mero mero para para los cholultecas. ¿Cómo estuvo la situación? Nadie lo vamos a poder entender. Pero el mundo mesoamericano decidió que no quería al de las 9 lluvias, que ellos a los que querían era a Quetzalcóatl. Entonces, el mismo templo, en ese poderío de Cholula como centro religioso y sagrado, va a tener que cambiar ¿cómo se llama? La devoción y va a tener que volverse al dios Quetzalcóatl. Si nosotros, si nosotros imaginamos cómo hacían las reconstrucciones, pues tenemos que pensar como si fuera una cajita china. Está totalmente, o sea, cada una de las pirámides está totalmente cubierta por la siguiente, y por la siguiente, y por la siguiente. Y pues lo chiquitito que vemos aquí, pues es el templo católico que se hizo pues ya en el siglo XVI, ¿no? Realmente chiquitito, yo creo que sí lo pueden ver en ese. En ese. pirámide cuando le hicieron. Sí, pues como que muy chiquito, ¿no? Has de haber dicho, ay, qué comezón trae de pulgas. La ciudad había cobrado fuerza regional en el contexto del vacío de poder surgido por el ocaso de Teotihuacán. El gran templo sobre la Gran Pirámide fue abandonado alrededor del siglo XI. Entonces tenemos que ellos duraron 200 años sin Teotihuacán, ¿no? 200 años sin Teotihuacán. Pero cuando estaba con Teotihuacán, pues fue cuando se hicieron realmente, realmente poderosas. Luego de su declive en el periodo clásico, Cholula resurgiría en el posclásico. Eso no se los voy a platicar ahorita porque tengo que entrar con los que van a llegar. ¿Sí? Mande, Ana. Sí, Teotihuacán cuando cayó nunca volvió a recuperarse. Teotihuacán cayó, desapareció. Los mexicas descubrieron las piedras y ellos decidieron que ahí se habían creado los dioses. Los mexicas descubrieron las piedras. No, no lo hicieron. Y luego a los 12 siglos les cayeron los españoles y luego nosotros podemos ir hasta en globo, ¿no? A ver Teotihuacán. Vean por favor estos datos. El consenso arqueológico dicta que la construcción de la Gran Pirámide fue iniciada alrededor del comienzo de la era cristiana. O sea,
de que le empezaron a hacer hasta que se fueron, estamos hablando de 1000 años, ¿sí? 1000 años. Si nos ponemos a pensar en Stonehenge, pues ellos nos ganan. Ellos estuvieron chambeando en sus piedras 1600 años. Pero nosotros aquí en Cholula, 1000 años, 1000 años. Ahí debió de haber andado alguno de mis antepasados. Se estima que su finalización llevó unos 750 años de labores intermitentes. En algún siglo no les dio el poder o la demografía y no lo hicieron. Una de las, bueno, esto ya se los dije, lo de los 52 años. Una de las prácticas constructivas es recrear cada 52 años. Algo que es, me gustaría que no lo olvidaran con relación con con Cholula. Es un mural de ellos. Ese mural está catalogado por los arqueólogos, está titulado por los arqueólogos como los bebedores de pulque. Entonces tenemos que, sin lugar a dudas, con Cholula se va a iniciar la bebida sagrada de pulque para cuestiones religiosas. Esas cuestiones religiosas implicaban cierto estado de embriaguez que te llevaba a un trance, a una comunicación, yo no sé qué está sucediendo, ¿verdad? Si nos vamos a investigaciones de arqueología, ¿desde cuándo se conocía el pulque, la elaboración del pulque? Fíjense que muchísimo antes, pero muchísimo antes de los cholultecas. Y algo que me da mucho gusto, yo soy recontra, súper recontra del alcohol en la sociedad. Muy, muy clavado en mi forma de pensar. Pero algo que descubrí ahorita con el pulque y con Cholula fue, fíjense, en el siglo IX antes de Cristo, ya se encontraron rastros de pulque, pero adivinen en qué, instrumentos médicos. Esterilizantes. Ese dato me encantó. Xochipala, Guerrero, siglo IX antes de Cristo. El aguamiel fermentado. Sí, cuando quieran las puedo llevar. No, aquí en Guadalajara. Es una cosa de no poder creerlo. Ahora, fíjense por favor. Cuando nosotros pensamos en pulque y pensamos que fue esta bebida sagrada, no es nada difícil de entender porque cambia los niveles de conciencia, ¿no? El alcohol cambia el nivel de conciencia. No es tan difícil, tampoco es difícil entender por qué el peyote es como muy sencillo de entenderlo, ¿no? Pero ahí les va. A mí me encanta creer que nuestras sociedades prehispánicas eran increíblemente moralistas, eran increíblemente mochas. Me encanta, es algo que lo estudio y si no es verdad, se van a tardar en convencerme porque me gusta mucho esa idea. Chequen esta situación. Estamos hablando de Cholula. Arriba, poder, todo, cae. Cholula, los cholultecas se dispersan, llegan los otros arriba, se van, llegan los toltecas, arriba, hasta le cambian el nombre a Cholula, le van a poner el lugar donde corren las aguas y llegan las personas que huyen. Así les ponen. Es un dato muy específico, ¿no? De la nueva población. Pero los toltecas
les van a regalar a los mexicas un mito espectacular, espectacular, dentro de la idea del moralismo de las sociedades mesoamericanas. El mito extra resumido, porque ya lo veremos con mucho detalle cuando nos toque, nos dice que Tezcatlipoca le dio pulque a Quetzalcóatl y que Quetzalcóatl tomó de más y que le dio tanta vergüenza perder su virtud que se fue. Entonces, fíjese lo que significa en este mito, a qué nivel hizo daño el pulque que se nos fue Quetzalcóatl. ¿Sí se fija? Entonces, eso de que el pulque hubiera sido parte de las ceremoniales fue en un momento, pero después, cuando empezó a poder usarse y tomarse y lo que quieras, algo tuvo que haber sucedido que la misma sociedad lo vio como exactamente. Pero no porque era lejos. Sí, fíjate que es muy, muy raro, muy raro esta idea del alcohol, porque aunque no sea negocio, las generaciones, principalmente de hombres, hacen lo necesario para crear una bebida alcohólica. Si no hay uva, de veras, mira, Ana. Si no hay uva, se hace con manzana. Si no hay manzana, se hace con eneldo. ¿Con qué está hecho el enebro, el vodka? ¿Sí se acuerdan? Se ha hecho con papa, cebada. La cerveza tiene 5.200 años de existir. Es algo muy estudiado, muy estudiado el gen alcohólico, esta situación. Es muy de llamar la atención, muy de llamar la atención. Qué bueno que no hay hombres aquí porque diría, si no hubiera mujeres, no necesitaríamos alcohol. Pero como no hay hombres, pues podemos estar muy en paz. Sí, bueno, la idea de narcóticos y todo eso es pero yo por eso como. Para una superconciencia, en vez de una subconsciencia, una superconciencia. Pero es no, porque si tú ves a toda la gente alcoholizada por creo que un sacerdote que le ocurrió, pues, ¿cómo? Piensa de manera muy. No, sí. Oye, pues, procura activar tus diodes y se alinea todo, ¿no? Sí. Es un instrumento para. Sí, porque era. Y luego bajó. Y luego bajó. Sí, como es tan sencillo de hacer, es mucho más difícil hacer un vino de uva. En un 2x3 se te hace vinagre. Pero el pulque, pues, no te quedas ciego nomás porque pues, no le das, ¿verdad? Pero es muy sencillo de hacer. Realmente es muy sencillo de hacer. Entonces, ese es muy de llamar la atención. Mire, nada más para terminar, pues con Cholula, sí quisiera, por favor, comentarles que existe en Cholula algunas pues, situaciones muy bellas arquitectónicamente hablando. Porque siempre que encuentras ya que descubres, ¿verdad? Esta zona arqueológica de Mesoamérica, le vas a buscar plazas y vas a buscar juegos de pelota. A lo mejor no las encuentras, pero el arqueólogo las va a buscar porque es como el patrón. Dentro de lo que es las plazas que se han podido ya definitivamente localizar con Cholula, está lo que se llama el patio de los altares. Este patio de los altares tiene pero muy claros vestigios de que fue, ¿cómo se dice?, profanado
pero no parece que por soldados. Entonces ellos creen, los arqueólogos creen que una vez más, Cholula cuando cayó en la primera, no en la segunda, no en la tercera, cuando cayó en la primera, fue por guerras civiles, fue por algún descontento interno. Eso es lo que creen los arqueólogos. La plaza principal, esta es una recreación, esto es un render. La plaza principal podía albergar 7.500 personas. Eso quiere decir que en cada ceremonia religiosa de ellos podían tener 7.500 personas. Y si nosotros recordamos que ellos van a tener ya un culto por Venus, el planeta Venus, y su gemelo, porque se acuerdan que Venus es el lucero de la mañana y el lucero de la tarde, pues podemos pensar que al día podían atender a 15,000 personas, ¿sí? En Cholula. Y como siempre les digo a todas mis alumnas, meter 7,500 personas es facilísimo. Ni policías necesitas, porque todas van a lo que van. El problema es sacarlas. El problema es sacarlas, ¿sí? ¿A dónde van? ¿Dónde se van a quedar? ¿Quién contra quién? ¿Cómo se van a ir? Porque cuando van llegando, pues tú puedes ir, pues de poco a poquito. Y cuando se acaba, es que van a comer, el baño, dormir. Entonces, esas 7,500 o 15,000 personas, pues sí me gustaría mucho que por favor entendiéramos lo que significaba manejar peregrinaciones. No solamente tener control sobre tu ciudad, sino tener control sobre tus mercados, porque eres un centro mercantil, y sobre tus peregrinaciones. Y ya nada más, por favor, necesito que esto no lo olvidemos, no lo olvidemos porque en Cholula va a ser la matanza cuando los colonizadores, cuando Hernán Cortés, se considera que murieron 6,000 cholultecas en 1519 y por supuesto que es muy diferente si a ti, mesoamericano, te dicen, murieron 6,000 cholultecas en el campo de batalla, así si te dicen, mataron a 6,000 cholultecas en nuestro centro de peregrinación, en el lugar más sagrado de nuestra Mesoamérica. ¿Verdad? Psicológicamente, ¿verdad? Es un peso tremebundo. Entonces, sí necesito, pues, que recordemos lo que significa Cholula para que podamos sí, dimensionar, para que podamos dimensionar lo que pasó en Cholula 2 años antes de la caída de Tenochtitlán. ¿Está bien? Muchas gracias. Adiós, adiós, adiós. Ellas sí pudieron ver completito. Ay, pues.